Los juegos de pelea son uno de los géneros primordiales en la industria de los videojuegos, razón por la cual hacer una reseña a un juego nuevo debe considerar muchos elementos que van más allá de considerar si se ve bonito o si es entretenido. Sobre este tema, Street Fighter VI es la entrega más reciente de la serie que prácticamente creó, estableció y constantemente evoluciona las reglas del género desde hace más de 30 años. Y en esta reseña veremos justamente por qué el título se ve bonito y resulta entretenido. Insert Guide. En esta reseña no vamos a pretender que somos expertos en el tema de los juegos de peleas, y todo lo que conlleva el análisis que exige este tipo de títulos. La precisión del control, el manejo de las cajas de colisión, el retraso entre la reacción del personaje en pantalla y tus entradas con el control son elementos básicos que Capcom ya tiene dominados desde hace años. Y como siempre, este juego no es la excepción. ¿Eso significa que Street Fighter cuenta con un control perfecto? Posiblemente no, pero sí con la mejor configuración con la que pudo salir el título al mercado. Y afortunadamente, esta será revisada y mejorada constantemente a través de las actualizaciones en línea, como se hace siempre con este tipo de producciones. Entre los personajes conocidos y los nuevos, el juego cuenta con 18 peleadores a escoger, más los que se irán sumando a través de contenido descargable, como ya es tradición de este género. Cada luchador cuenta con diversos trajes y accesorios con los cuales personalizar su presentación, más lo que se sume a través del DLC. Aún así, el primer elemento que llamará la atención de este juego es la posibilidad de crear a tu propio peleador, darle su propio estilo de pelea, aspecto y presentación, pudiéndolo llevar a luchar a través de todos los modos de juego. A darse con todo. Si hay algo que debemos reconocerle a Street Fighter VI es la cantidad de contenido que ofrece, pues es un título considerablemente vasto para ser un juego de peleas. El título ofrece 3 secciones de base donde se encuentran todos sus modos de juego. El primero es la opción en línea, donde puedes entrar a retas libres, rankeadas, campeonatos y puedes comparar tus logros con el de otros jugadores. En esta ocasión, a diferencia de armarte al rank en base a todo tu perfil, lo hace considerando el personaje que utilizas y si el esquema de control que manejas, ya sea el clásico o el nuevo, así como tu tipo de conexión. La segunda sección podría decirse que es la opción local, en donde encuentras las retas 1 a 1, los entrenamientos, la opción de pelear contra la computadora, contra otro jugador, y aquí puedes usar los personajes centrales del juego. La tercera sección es quizá la más extensa de todas, pues te ponen un modo de campaña donde el personaje que has creado entra al círculo de peleadores callejeros y a través de esta conoces una historia un tanto ingenua, pero que en general sirve como un extensísimo tutorial donde el juego insiste en enseñarte todos los movimientos básicos de su sistema de juego y después acciones más complicadas de combos, agarres, parries y demás, además de que te ubica en el mundo semiabierto donde puedes pelear con todo aquel que se te ponga enfrente, lo cual lo hace bastante divertido. Ya para acabar, el desempeño gráfico del juego, al menos en la versión para Xbox Series X, es bastante buena en todas sus modalidades, menos en el modo campaña donde sí alcanza a caerse los cuadros por segundo. De lo demás, el juego se ve y se siente moderno gracias a su diseño de producción y a su excelente banda sonora. La calificación es de 9.0. El mérito más grande de Street Fighter VI es su accesibilidad. A diferencia de casi cualquier otro juego similar, este título no intimida a los jugadores nuevos, pues prácticamente los lleva de la mano por las bases del género, de su gameplay y de los retos que implica jugar Street Fighter. Aparte, para la comunidad de jugadores profesionales, encontrarán en esta entrega un reto que está muy por encima de su antecesor y que promete evolucionar satisfactoriamente dentro y fuera de la escena competitiva.